Continuamos con nuestro estudio, investigando, ¿no? Cómo nuestros nombres pueden estar en este libro de la vida, que eso es lo importante, y yo diría lo más importante, para cuando nos presentemos al juicio final. Así que continuemos viendo cómo es que el pecado, y juntamente con el pecado la muerte, pasó a todos, como dice el apóstol Pablo a los romanos. Y empecemos con historia, porque vamos a ver eventos históricos que nos van a dar luz en cuanto a esto. Y digo históricos porque la Biblia es un documento histórico, no solamente religioso, sino también histórico. Y vamos a empezar por el Génesis 4 con qué es lo que pasó y cómo fue que llegó al resto de la humanidad. Dice en Génesis 4:1, el hombre se unió con su esposa Eva. Ella quedó embarazada, dio a luz a su hijo Caín y dijo: ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Esta declaración también es súper importante, pero que también vamos a poder ver después en estudios siguientes. Entonces es una declaración súper importante. La cuestión aquí también es que Adán y Eva no tuvieron ningún muchacho en el huerto del Edén. Estuvieron los dos solos y pasó lo que pasó, fueron expulsados del Edén. Y cuando están ya en la tierra en la cual tienen que cultivarla para poder seguir viviendo, entonces ya empiezan a tener sus hijitos. Y el primero que tienen se llama Caín. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Ahora, estas son las profesiones que habían desde el principio: cultivar la tierra y criar animalitos. Y cada uno de los que vienen al mundo, pues decide qué es lo que va a tener, qué es lo que va a hacer. El versículo 3, pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. Y esto también es muy bueno, explicarlo, ¿no? O sacar a colación. No había nada, miren, todos vivían y no había absolutamente nada. Pero sin embargo, en el corazón de Caín, en su interior, nace de él el presentar una ofrenda al Señor. El Señor no le había dicho tienen que hacer esto o no tienen que hacer, no había absolutamente nada. Pero sin embargo, cuando ellos están viviendo, cuando ellos están haciendo su labor, en Caín nace, ni siquiera en Abel, sino en Caín nace: quiero presentar una ofrenda al Señor. Y va a presentar una ofrenda de lo que él empezó a hacer, de lo que él empezó a trabajar. Versículo 4, también Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y me supongo que como Abel mira a Caín, que él tiene en su corazón: yo quiero presentar una ofrenda al Dios Todopoderoso. No se olviden que es un Dios que no es invisible, que los padres le dijeron que existía, ¿no? Es un Dios que trata con ellos. Ellos saben que hay un Dios, no necesitan que alguien venga y les explique si hay o no hay. Ellos lo saben. Y en el corazón de Caín nace el asunto de presentar ofrenda. Y entonces me supongo que Abel mira eso. Y Abel dice: pues yo también quiero presentar. Pero aquí hay algo muy diferente que luego lo vamos a estar explicando. En el versículo 5 dice: pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Y ahora aquí empiezan las famosas relaciones. Versículo 6. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Y fíjense que es Dios hablando con Caín y está haciéndole reflexionar antes de nada. Pero hay una relación de Caín con Dios. Génesis 4:8. Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. 9. Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó: no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? Y fíjense también ahora esta reacción. Yo no sé, pero yo creo que todas aquellas personas que ya empiezan a tener como una mala relación con el Señor Dios o con personas alrededor,
cuando ya no hay una buena relación, sino que la relación se está resquebrajando, siempre estas personas actúan así, como groseros, como enojados, ¿sí? ¿No? Pero esa es la reacción de Caín también, mire, cuando el Señor le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? El Caín le contesta, no lo sé, ¿acaso es mi obligación cuidar de él? Y hay esa reacción. Versículo 10, el Señor le dijo, ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Y miren, esto también es importante. ¿Por qué existe el juicio final? Porque estamos viendo en el asunto que vamos a tener que ir cada uno de nosotros a un juicio final, y en el cual se va a presentar los libros y el libro de la vida y toda la cosa. ¿Por qué se tiene que ir a eso? Por esto. Porque la sangre de todos los justos, de todos los tiempos, están clamando a gritos al Señor Dios, haznos justicia. Y como va pasando el tiempo y hay más justos que son muertos de estas maneras, esa sangre de los justos está clamando a Dios todos los días, haznos justicia, haznos justicia. Y por eso el día final va a ser un gran juicio, porque el Señor Dios va a hacer justicia a aquellos santos que han derramado su sangre en la tierra. Génesis 4:11. Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra que se ha bebido la sangre de tu hermano a quien tú mataste. Y esta es una palabra fuerte, expulsado. Aunque trabajes la tierra no volverá a darte sus frutos. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Y como el mismo Caín dice en el versículo 13, respondió el Señor, yo no puedo soportar un castigo tan grande. Yo pienso y solamente quiero ser como empático, ponerme en los pies en los zapatos de Caín. Ser expulsado, caminar errante, sin que la tierra le dé una manito, le ayude. Y esta declaración tan fuerte, sin poder descansar jamás. No hay reposo. Las personas siempre viven sin paz, sin tranquilidad, sin poder dormir, necesitan de pastillas para dormir. O sea, son expulsados, caminan errantes y no pueden descansar. Y como Caín dice, es un castigo tan grande que uno no puede soportar. Bueno, ahora comparemos y analicemos la situación, ¿no es cierto? Fíjese, no hay mandamiento, pero sí hay pecado. En el Edén había un mandamiento de parte de Dios a Adán, no comas del fruto de ese árbol, pero sin embargo lo hicieron. Pero en el evento de Caín con Abel no hay mandamiento. El Señor Dios nunca le dice a Caín, no mates, porque ya sabes que cuando mates vas a ser expulsado. No hay aquello. Pero sin embargo lo hace y hay pecado. Pero fíjese que en el Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, de aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y aquí está la clave del asunto. Porque desde el momento en que los primeros, Adán y Eva, comieron de aquel fruto y ya tuvieron en sí el discernimiento de saber qué es bueno y qué es malo, y por ende cuando se vieron desnudos dijeron, esto no está bueno, ya tuvieron ese discernimiento. Los que vienen luego de ellos, ya tienen eso dentro de ellos, el discernimiento de saber qué es bueno y qué es malo. Por eso, Caín de pronto que está trabajando dice, yo quiero presentar ofrenda al Señor. Y él dice, bueno, esto será bueno, agradar al Señor, honrar al Dios, pues yo quiero presentar una ofrenda. Y ya tienen eso dentro de su interior. Y ellos ya pueden tomar, ya pueden decir o decidir qué es lo que quieren hacer. No hay serpiente, pero sí hay tentación. En el huerto del Edén la serpiente fue y conversó con Eva y le indujo en hacer lo que ella hizo. Pero ahora en Caín ya ven, no está la serpiente para decirlo, pero sin embargo hay algo dentro de cada uno de nosotros. Ese mismo deseo de hacer lo bueno y de hacer lo malo que ya está dentro de nosotros. Ahora hay algo dentro de nosotros también que empieza como la serpiente a decirnos algo. Fíjese que en el Génesis 4:7, cuando el Señor Dios conversa con Caín, dice, si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, ya existe en cada uno de ellos el asunto de yo quiero hacerlo. Voy a hacer lo bueno o voy a hacer lo malo. Y el hecho de decidir en hacer lo bueno o no hacer lo bueno, entonces el Señor Dios le dice a Caín, el pecado está esperando el momento de dominarte. Es decir,
El errar a las cosas para agradar a Dios está listo y dispuesto para dominarte. Y sin embargo, dice el Señor, tú puedes dominarlo, tú puedes tomar buenas decisiones. De verdad, tú puedes hacerlo. El tomar malas decisiones está listo y dispuesto para tomarte y ganarte, pero tú puedes tomar buenas decisiones, tú lo puedes hacer. Ahora, este asunto de la tentación que hubo en Eva en el Edén, ahora está dentro de nosotros. La serpiente está dentro de cada una de las personas, empieza a tentarles en su cabeza. A decir dentro de sí, oye, ¿qué será esto? Si estás haciendo bien para Dios o no estás haciendo bien para Dios, tranquilo porque Dios no se va a enojar, y todas esas cosas empiezan aquí dentro de la mente de cada una de las personas. Si leemos el libro de Santiago 1, 14 y 15, el Santiago nos va a decir que eso ya no lo vamos a llamar serpiente astuta que nos tienta, sino ahora lo vamos a llamar concupiscencia, y eso va a estar dentro de las personas. No hay Edén, pero sí muerte, porque fueron separados. Adán y Eva fueron separados del Edén, del lugar paradisíaco que ellos tenían. Y ahora Caín es separado del poquito de tierra que tenían para cultivarlo. Ahora él tiene que estar errante por la tierra y es separado. Cada vez uno se va separando más y más y más del Dios que los creó. En Romanos 5:13 dice, antes que hubiera ley, porque en el momento de Caín y Abel no hay ley, no hay mandamiento, ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Y esto es una declaración súper importante que también vamos a estar viéndolo después. En el 14 dice, sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el de Moisés, porque Moisés se va a dar la ley, la muerte reinó, es decir, la separación reinó y toma en sí sobre los que pecaron, aunque el pecado de estos no consistió en desobedecer un mandato, no hay mandamiento. Pero sin embargo, si hay pecado, si hay muerte, si hay separación, si hay errar, el honrar al Señor Dios, como hizo Adán, el cual fue figura de aquel que había de venir. Si existe aquello. ¿Por qué? Porque ya está dentro de cada uno de nosotros. Ahora el pecado forma parte de nuestro ser. Ahora la tentación está dentro de nosotros, se llama concupiscencia. Ahora el asunto está en decidir el agradar o no el agradar a Dios conforme a lo que nosotros creemos y pensamos. Ya no estamos en el Edén donde Dios da el mandamiento y nosotros tenemos que honrarlo al obedecerlo. Ahora, luego del Edén, luego de la tierra que el Señor Dios creó, ahora la concupiscencia está dentro de nosotros para tentarnos y seducirnos. Pero el Señor Dios dice que si nosotros sí podemos ganar aquello y tomar una buena decisión para honrarlo a Él. En Mateo 15:18 el Señor Jesús hablando dice, pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre, y eso es lo que le hace impuro. Porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras, los insultos. Todo está ahí adentro. La concupiscencia está ahí adentro. La tentación está ahí adentro. Pero el Señor Dios ha dicho que sí podemos vencerla. Sí podemos vencerla. No nos dejemos vencer por ello. Nosotros venzámosle aquello y honremos a Dios tomando las buenas decisiones, porque ahora aquí tenemos como primer ejemplo una mala decisión y un castigo y un pecado y una muerte. Pero el Señor Dios ha dicho que sí podemos tomar buenas decisiones, y eso es lo que vamos a estar viendo de aquí en adelante en este libro de historia. Dios me los bendiga.